donde podemos entender todo aquello que sucedió en la cruz del Calvario, todo aquello que a veces nuestra mente tan finita no puede entender lo que sucedió en su plenitud. Quizás también hay muchos hombres y mujeres que en el día de hoy a veces nosotros les predicamos el Evangelio y, y no han entendido, o nosotros no hemos sabido explicarnos este mensaje. Dios en su misericordia y viendo nuestras limitaciones, Él puso a los profetas, a los apóstoles, palabras o conceptos de lo que iba a suceder en aquella cruz. Por eso es que es tan rico y es tan importante que todos los creyentes, todos, hombres y mujeres, tengamos claro cuáles son aquellos conceptos de los cuales nos podemos acercar a aquella cruz y poder ahí encontrar, no digo que en su plenitud, porque nuestras mentes va a ser imposible que podamos entender todo lo que sucedió en aquel madero donde nuestro Señor Jesucristo murió. Hemos visto, si no más recuerdo, 4 palabras, 4 conceptos: la redención, hemos visto la expiación, la propiciación y hemos visto la reconciliación. Estos no los voy a repetir para no ocupar tiempo de nuevo y así poder ir avanzando. Hoy día, con la ayuda del Señor, quiero que podamos ver lo que es la regeneración. Aquello suceso que es tan importante en la vida del creyente. La regeneración, este concepto define el más importante acontecimiento que debe registrarse en la vida espiritual de todo hombre. Si desea recibir las bendiciones o si deseamos recibir las bendiciones que surgen de la obra del Calvario. Lo primero que debemos conocer de la doctrina bíblica es la depravación total del hombre. Esta depravación que nos hizo alejarnos de Dios. ¿Y dónde encontramos aquella primera mención en la Biblia? Bueno, la encontramos ahí en Génesis, capítulo 6, verso 5, cuando Dios miró a la humanidad de aquel entonces y dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Aquí Dios mostró y vio cómo en el corazón del hombre y en la mente del hombre había solamente el mal. Y eso ha ido por generación en generación y esto va a seguir hasta cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria y aquellos hombres sean destinados o llevados a aquel lugar de juicio. La regeneración ha venido a ser necesaria por toda la maldad que hay en el hombre. Si el pecador no nace de nuevo, estará y permanecerá en una crisis perpetua, y esta crisis es insoluble, o sea, esta crisis no va a acabar, esta crisis lo va a llevar hasta el juicio eterno y hasta la muerte eterna. Por eso es que era necesario que el Señor Jesucristo entregara su vida en la cruz del Calvario, para que el pecador que acepte al Señor como su Salvador sea transformado y ya no peque en forma voluntaria.
tiene que haber un cambio, tiene que haber una, como dice digamos, el apóstol Pablo a Tito. Él le dice ahí en el capítulo 3, dice, aquel que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó entre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Allí aparece la frase de la regeneración. Y regeneración en el original se escribe palingenesia, ya, que significa nuevo nacimiento. Ya involucra una comunión, una nueva vida regenerada. Dios, cuando una persona se convierte a Jesucristo, Él le da una nueva vida, le da una nueva naturaleza. Y eso es lo que nosotros entendemos como una renovación, una regeneración, un nuevo nacimiento, y de una renovación en el hombre, porque la persona que ha experimentado la corrupción debe ser renovada en Cristo Jesús. Una persona que no ha sido renovada, que no ha sido regenerada, es imposible que pueda acercarse a Dios. Los dos conceptos de regeneración y de renovación se refiere a experiencias espirituales. ¿Ya? Esto, hermanos, nosotros no hemos sido regenerados físicamente ni renovados. Aquí la regeneración hace una mira hacia el espíritu, hacia el alma, que esa alma y ese espíritu son lavados de los pecados, y Dios da esa nueva creación. Y cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, ahí nuestros cuerpos serán renovados, semejantes al de Él. Es por eso que nosotros hoy día, con esta nueva regeneración que hemos tenido, es que somos llamados hijos, hijos de Dios. El mismo apóstol Juan, ahí en el primer capítulo, él dice, mas a todos los que le recibieron, son aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, aquellos que le han reconocido como Salvador, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él viene de parte de Dios a morir en una cruz del Calvario para renovarnos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido regenerados por voluntad de Dios, no de algún hombre. Es como cuando el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo le decía, ¿cómo es posible que un hombre viejo entre al vientre de su madre y pueda nacer? Habla de una voluntad de Dios, de algo espiritual. El escritor Leon Morris, él destaca que allí hay tres palabras importantes en el texto, en el versículo 12. Ya, ellas son que dio, ya, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio a los hombres, les concedió recibir por la fe el don de parte de Dios. ¿Y cuál es ese don? Ese don les dio una potestad.
aquí no se está hablando de que les dio poder, sino más bien que Él les dio un estatus, una condición, y no solo un estatus, sino de cambio de estatus, de un estatus perdido, de un estatus extraviado, de un estatus condenado a la eternidad, a un estatus santo, a un estatus que va con una eternidad de vida. ¿Y cuál es ese estatus? El estatus es ser hechos hijos de Dios. Los hombres son hijos en un sentido pleno solamente cuando respondemos en fe a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos hechos hijos de Dios solamente cuando hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. En Primera de Juan, también el apóstol dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Sí, querido hermano, tú y yo hoy día somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo posible que nosotros pudiésemos depositar nuestra fe en Él, y es posible de que Él nos haya hecho hijos de Dios. ¿Y cómo podíamos nosotros ser hechos hijos de Dios? Bueno, el apóstol Pedro, en su primera carta, él dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos, siendo hechos en una simiente incorruptible, haber sacado de aquella simiente corruptible a una simiente incorruptible. Y también el apóstol Pablo, cuando le escribe en su segunda carta a los Corintios, él les dice: de modo que si alguno está en Cristo, aquí el apóstol nos está dando una firmeza, nos está confirmando de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros ya no estamos en una naturaleza pecaminosa, no estamos en una naturaleza que nos va a llevar a separarnos de Dios. No está hablando de una naturaleza que nos va a caer un juicio delante de a nosotros, sino más bien que es una nueva, somos hechos nuevos, nuevas personas, tenemos una nueva naturaleza. Hay un texto que no lo tengo acá, pero hay un texto que dice que de los dos pueblos, de tanto de los pueblos de los judíos como de los pueblos de los gentiles, hizo una nueva nación. Y esa nación somos nosotros, eres tú, soy yo, y eso es porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es el cambio que se efectúa en la posición del hombre estando muerto eternamente a tener vida eterna y ser hijo de Dios. Esto también fue posible, hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió en aquella cruz, murió y entregó su vida por causa de nosotros. Hemos visto ya todas las palabras, todos los conceptos antes de que Él nos compró con su sangre, que Él limpió o borró nuestro pecado, que Él fue y apaciguó la ira de Dios que estaba sobre nosotros, y que Él también nos... se me olvidó la palabra, y que Él nos reconcilió
con el Padre. Pero también, aparte de eso, hermanos, es que Él cambió nuestra naturaleza. Ya nosotros no podemos pecar en forma voluntaria. ¿Vamos a seguir pecando mientras estemos aquí? Claro que sí, ¿ya? Pero ya en forma involuntaria, porque hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ser en nosotros, y esto es gracias a la obra del Señor Jesucristo. El otro concepto que hoy día vamos a ver también es la justificación por la fe. Yo sé que todos, o al menos la mayoría, cuando aparece esa frase, nos vamos a Romanos 5:1, ¿cierto? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, pero ¿qué es la justificación? Vamos a ver que la justificación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de las demandas que han debido ser satisfechas por Dios sin abrogar su ley, o sea, sin borrar la ley que pueda absorber a un culpable. Muchos creen que Dios hizo borrón y cuenta nueva. No, hermanos, Él no hizo borrón y cuenta nueva. La ley nos condenaba. La ley nos mostraba nuestra condición de pecadores, lejanos de Dios, y también nos mostraba que había en nosotros un juicio sobre nosotros. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él cumple la ley, fue el único que cumplió la ley, ¿ya? Y por eso Él pudo abrogar o cumplir completamente lo que Dios había establecido, y por eso es que a nosotros nos puede absorber de toda culpa, porque Él fue el que fue justificado por nosotros. La justicia que se despliega en el Evangelio es más que la descripción de un atributo divino. La justicia de Dios es la que se ha desplegado para que el hombre culpable pueda ser salvo. Esta es una de las doctrinas fundamentales, hermanos, y absolutamente necesaria para que hoy día nosotros podamos enseñarla y podamos tenerla en el tapete, como se dice, ahí siempre mirándola. Es una característica fundamental de la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos mostrando y estamos dando a conocer la justicia de Dios, y también que esa justicia puede ser revelada a través de la fe. Encontramos también una característica fundamental en la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Dios es el único que tiene ese poder para que el hombre pueda ser salvo. Y en el versículo 17 que habíamos leído, ahí se da la razón. Y la razón es que en el Evangelio es revelada la justicia de Dios. El apóstol habla y dice que la justicia de Dios se revela, ¿ya? ¿Y cómo se revela? ¿Qué es lo que quiere decir? Es que en el Evangelio la justicia de Dios es activamente, es
dinámicamente ejecutada para la salvación del pecador. ¿Qué está diciendo? Que esto es cuando nosotros recibimos aquella justicia, aquel evangelio, eso en nosotros va a producir un cambio, va a producir una nueva naturaleza, va a producir el, el hecho de ser hijos del mal a ser hijos de Dios. Por lo tanto, tiene importancia para todos. Esto tiene importancia. ¿Por qué tiene tanta importancia? Bueno, porque el pecado tiene la muerte como su inseparable compañera. Cuando se habla de pecado, se está hablando de muerte. Cuando se habla de mal, se está hablando de juicio. Cuando se habla de perversidad, se habla que estamos alejados de Dios. Por eso, hermanos, que cuando dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es su inseparable compañera. Porque todo hombre es visto aquí en Romanos como estando frente a un tribunal. También describe a un hombre en juicio delante de Dios. Es así como Romanos presenta al hombre estando en como dice, frente a un juez, y que el juez va a poner su juicio, su sentencia. ¿Ya? Y esto es así porque el pecado es una perversión de la naturaleza humana. Todos han sido y todos hemos sido constituidos pecadores. Esto implica que todos han sido puestos bajo el dominio del pecado y de la muerte. Así es que nosotros nacimos bajo el dominio del pecado. Y si estamos bajo el dominio del pecado, bueno, también tenemos la muerte como su compañera. La justicia es revelada porque el Evangelio había sido prometido primeramente a los profetas, cuando Dios, y esto, hermano, es una de las cosas más maravillosas que podemos comprender. Esto no fue algo que a Dios se le ocurrió con el pasar de los años, cuando vio Dios que el hombre estaba perdido y no había ninguna solución, y dijo, entonces veamos alguna solución. No, él, en su Dios trino, lo reveló y lo puso cuando él propuso esta justicia antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese, antes que él creara todo lo que nosotros vemos, él ya había puesto aquella obra maravillosa, donde su hijo iba a morir en la cruz del Calvario. Él también la prometió después de la caída del hombre. Él la propuso antes que fundara el hombre, después la prometió después que cayó el hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Eva que tu simiente, la simiente de la mujer, o a la serpiente más bien dicho, tú le herirás en el calcañar, más ella te herirá en la cabeza? Bueno, ahí él estaba prometiendo aquella obra preciosa del Evangelio. Él también hoy día la revela, ¿ya?, a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de lo que nosotros predicamos a otras personas. Por eso, hermanos, es tan necesario que podamos entender
todo lo que pasó en la cruz o en su gran totalidad, todo lo que pasó en aquella cruz del Calvario. En Romanos, el versículo que habíamos leído, no se refiere a un atributo de Dios, sino a la actividad de Dios para salvarnos. La justicia es una condición que la encontramos en la Escritura y ellas dan testimonio de la importancia de la ley. En Romanos 4, verso 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es así, hermanos, es que a nosotros también se nos es contado por justicia cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como como el Hijo de Dios, y que en Él solamente podemos encontrar aquella justificación. Y también el libro de los Hebreos, él también hace una mención a lo de Abraham. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin haber a dónde iba. Esto, hermanos, es la justificación de la fe, en que cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando a nosotros se nos entregó el Evangelio, cuando a nosotros se nos mostró la obra de Jesucristo, nosotros creímos en Él y se nos contó por justicia. Recordemos que Dios eligió a Abraham, ¿ya? Y él no hizo nada para poder que Dios lo eligiera. Solamente él fue y dijo, o sea, y él obedeció. Y entre paréntesis, si nosotros vemos la historia de Abraham, vamos a encontrar que cada vez que Dios le mandaba hacer algo, en la gran mayoría, él dice, y de mañana Abraham hizo esto, y de mañana hizo esto otro, y de mañana salió para allá. ¿Qué nos está mostrando aquí en la vida de Abraham? Que Abraham nunca dudó de lo que Dios le decía. Él obedeció sin poner peros. Y hoy día vemos cómo el mundo pone peros cuando se les predica el Evangelio. No, pero es que acá, pero es que esto otro, pero es que aquí. Y a veces nosotros también caemos en esos peros, ¿cierto? Bueno, ¿qué es entonces esta justicia de Dios? La justicia de Dios es proclamado por el Evangelio y es el que se ha desplegado y ha actuado para justificación del impío. Una característica fundamental de esta justicia se aprecia cuando vemos que alcanza al hombre que nada merece. Tú y yo nada merecíamos de parte de Dios, pero Él nos justificó a través de su Hijo. Hay quienes niegan toda idea de Dios como juez, pero vemos en la carta a los Romanos que el hombre está situado frente a un tribunal, y recordemos que todos aquellos que rechacen
a Jesucristo, van a tener que presentarse delante del tribunal, delante de aquel gran trono blanco, donde el Señor les juzgará y les condenará por haberle rechazado. El veredicto pronunciado sobre todo hombre desde la corte de Dios es este: que toda boca será cerrada y que todo el mundo se sujete a Dios. Ninguno será justificado ante su vida mediante las obras de la ley. No hay justo ni aun uno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Este es el veredicto, que nadie podrá decirle a Dios o nadie podrá poner alguna excusa de por qué no creyó. ¿Ya? No habrá nadie. Tres elementos que constituyen la justicia. La justicia tiene tres elementos, hermanos, importantes. Primero es la imputación o atribución al pecado de la justicia de Cristo. Al imputado se le da o se presenta la justicia de Cristo. También está la remisión del pecado, que es quitada, que quita el pecado del pecador, y la restauración al favor divino. Dios quiere restaurar al hombre caído. Estos tres elementos los encontramos ahí en el pasaje que yo nombraba al principio. En Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Allí se manifiestan las bendiciones de la justificación. Ahí vemos la condición, y esa condición es justificados, habiendo sido declarados justos, pues por lo que Dios ha hecho, por la fe, por la única condición demandada por Dios para declarar justo al pecador. Justificados, Él nos ha declarado justos. ¿Por quién? Por Dios, porque es lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos pide Dios a nosotros? Bueno, que creamos por la fe. No hay ninguna otra condición. No hay otra forma en la cual nosotros podamos ser salvos. Y esto, hermanos, nos da un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Que tenemos paz para con Dios. Esta es la remisión del pecado. El estado de guerra con Dios ha terminado. Ya no hay amenaza de una ley quebrantada. Dios, en su amor y en su misericordia, tenemos paz para con Dios. ¿Y cuál es la base de esto? ¿Qué es lo que hizo posible esto? Bueno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la imputación o atribución de la justicia de Cristo. Sobre la base de la obediencia de Cristo, Dios atribuye justicia a los pecadores que creen. El Señor es el único agente que nos pudo reconciliar con Dios. Cristo es el único autor de esta reconciliación entre Dios y los hombres.
La justificación por la fe depende de la perfecta propiciación, satisfacción de las justas demandas de Dios que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. La justicia de Dios y la santidad de Dios demandan un pago por el pecado, y esta penalidad Cristo la pagó en la cruz del Calvario. El pecador está en el tribunal frente a Dios. Si reconoce que solo puede encontrar la vida en el sacrificio de Cristo, hay esperanza para él. Dios da a este pecador lo que desea darle, la reconciliación. El pecador que está ante el tribunal como un reo de muerte puede salir como alguien que entra a la vida. Dios lo perdona porque su deuda ha sido pagada en la cruz por el Mesías, por el Cristo. Dios muestra su justificación en la absolución. El pecador recibe lo que corresponde por la obra de Cristo. Si Dios ha concebido un plan en el cual ha recibido plena satisfacción, tanto sus atributos de justicia como su amor manifestado en la gracia, vamos a poder ver lo que es de importancia, es que la justicia se fundamenta en lo que es la justicia de Cristo, en el amplio de su justicia, que es en su muerte. Dios ejecutó en Cristo el poder enjuiciatorio y condenatorio de su justicia. Él se entregó como propiciación por ti y por mí en su muerte. La entrega de Cristo en la muerte tuvo lugar a causa de nuestros pecados, y su resurrección, queridos hermanos, aconteció para nuestra justificación. La muerte no le pudo retener, y fue ahí donde demostró la justicia condenatoria de Dios sobre el pecado del mundo, y así también su resurrección ha sido una demostración, una prueba de la justicia absolutoria de Dios. Al Señor Jesucristo la muerte no le pudo retener porque Él cumplió todo lo que Dios demandaba. La propiciación Dios ha ejecutado en Cristo la capacidad de enjuiciar y de condenar de la justicia. Ha puesto a su Hijo como nuestra propiciación. Hermanos, si vemos y podemos, ojalá haya sido bastante claro en lo que es esta justicia, en que podamos poder entender que nuestro Señor fue el enjuiciado por ti y por mí. Podemos decir que es entonces la justificación por la fe, que Cristo nos liberó del juicio divino y Él pagó las demandas de Dios, y nosotros somos llamados justos por la fe. Él recibió el juicio que estaba sobre nosotros. Él cumplió todas las demandas que Dios había puesto para que nosotros pudiésemos ser llamados justos.
y no solamente justos, sino que santos, y no solamente santos y justos, sino que hijos de Dios. Esto, hermano, es otra mirada en la cual podemos dar hacia aquella cruz, hacia aquel lugar que ya han pasado cerca de 2000 años y tiene el mismo efecto que tuvo en el momento en que Él murió y resucitó de entre los muertos. Hoy día su obra redentora sigue salvando hombres y mujeres pecadores. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos tener ya una sexta mirada en lo que es la cruz de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Osvaldo. Termine con una oración, hermano Cristian, por favor. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias porque nos gozamos y nos alegramos de poder ver tu grande amor para con nosotros, indignos pecadores, hombres que decidimos rechazarte, hombres que decidimos darte vuelta la espalda, pero tu amor y tu bondad y tu misericordia y tu santidad y tu justicia fueron demostradas en la cruz cuando tu Hijo amado murió por nosotros. Te damos gracias porque nos rescataste, nos hiciste nuevas criaturas, nos hiciste hijos tuyos, nos hiciste coherederos con nuestro Señor. Las palabras son torpes para poder expresar lo que sienten nuestros corazones. Y te damos gracias por ello, porque tu amor no miró lo que nosotros podíamos dar, sino más bien miró lo perdido que estábamos y nos amaste. Te damos las gracias, oh Dios, y te pedimos tu ayuda y tu dirección para esta noche y también para el día de mañana. Que tú nos sigas ayudando y guiando. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén.